Con espíritu de radio, con imagen de televisión. Nos ves y nos escuchás en el formato que quieras. Señora, no le quite años a su vida. Cuando tengo frío, cuando tengo calor, cuando me hacen daño, sufro por un amor. Cuando más me cuesta, necesito rock and roll. Laura, un límite te pidió. No, límites no. Escuchame una cosa, le Límites acaban no. de dar algo y ella ni siquiera sabía si le podía comer o no lo comió. Un límite. Pero era tan. Tenía Mirá, vamos a mostrar, a era mí de me- ese estilo. A mí me quedó una, pero se le fueron unas pelotitas, lo único. Porque se El me mío cayeron. era De las chicas de verde con recién. pelotitas navideñas rojas. Es muy bonito, miren. Pero es muy rico, te digo, para que lo comas. Después No la voy a comer, azuquita. después la voy a comer. Ojo que yo paso por de ahí. Las chicas de tuc, tuc, Paseo tuc. Pastelero. De las chicas, bueno, Claro, las chicas pasado pastelero salen, nos ofrecen y yo lo pruebo. exactamente. ¿Cómo Bueno, no lo voy a probar? Muy buenas noches. Muy buenas noches, buen miércoles, acá estamos con toda, con mucha Bienvenidas energía. al rock and roll de los miércoles. Con mucha energía. Estamos acá Mucha. con flor de tema. Temazo. Temazo, ¿no? ¿No es cierto? Temazo. O sea, hoy es un día muy especial, Lau. Sí, hoy vamos a estar hablando de asertividad sexual y límites y que justo tiene que ver con el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual en niñas, niños y adolescentes. Y me parece que está bueno para tener en cuenta, porque más allá de que hay un montón de aristas para una prevención, no lo podemos para ahí ni minimizar en lo que es asertividad. Una de las aristas que se trabaja para prevención es aprender a ser asertivo, a decir que no y a poner límites. Bueno, primero, ¿qué es ser asertivo? Asertivo como concepto general, Sí. después lo llevamos a sexualidad. Bueno, hablamos de asertividad, tiene que ver con una habilidad comunicativa y es la capacidad que tenemos las personas de plantear nuestro punto de vista, de poder decir que no, de plantear nuestros valores, nuestras creencias, poder hacer un halago, poder recibir halagos también, pues generalmente se lo asocia como con el no nada más, pero también entra todo lo otro. El poder hacer un halago a alguna persona o poder recibir un halago de alguna otra persona. Poder decir las cosas, digamos, de la manera adecuada, a la persona adecuada, en el momento adecuado, que no es sencillo. Con la emoción adecuada. Exactamente, ¿sí? mirando los ojos, Ujú. pudiendo comunicar y que la comunicación sea clara, digamos. Todo eso, nosotros tenemos distintos tipos de respuestas, que puede ser pasiva, asertiva o agresiva. Sí. Y digamos, la idea es poder, si no la tengo, no tengo esa conducta adquirida, porque bueno, el contexto en el que me crié o en el que viví generó que desarrolle más una de las otras dos conductas, que es más pasiva, más disculpame, permiso, puedo, no sé Claro. si te molesta, o no decirlo, Ujú. o la agresiva, que es más un imperativo, Claro. más avanzar sobre el espacio personal de la otra persona y sobre el derecho de la otra persona, y esto es poder hacer valer nuestros derechos sin por esto pasar por encima de los derechos de las demás personas. Ahora, en lo sexual, Lau. La misma línea se lleva a lo que tienen que ver con conductas y prácticas sexuales específicamente. O sea, me parece que está bueno cuando vos podés marcar como esta diferencia de lo que tiene que ver con pasivo, asertivo y agresivo, digo, para llevarlo también a lo sexual y pensarlo ahí. Esa. Pues la realidad es que la persona pasiva lo que tiende a hacer es a como a valorar mucho el afuera y valorarse poco a sí misma, y entonces le cuesta plantear, pedir, decir. Y la persona agresiva es como justamente lo contrario, ¿no? Valora demasiado lo que le está pasando y lo plantea de mala forma, de mala manera, no respetando a la otra persona. La asertividad justamente es ese punto intermedio. Entonces, cuando hablamos de asertividad sexual, es de qué manera yo puedo gestionar las distintas prácticas sexuales, gustos sexuales, las conductas sexuales, sería qué manera puedo gestionar el sentido, por ejemplo, de pedir algo si quiero pedir, si tengo deseos de que me toquen en alguna parte o de realizar una práctica sexual, como también de decir que no, en el caso que no quiera, Exacto. el uso del preservativo o de prácticas que tengan que ver con lo seguro, por supuesto. El uso del preservativo es poder pedir y exigir de alguna forma un preservativo y también animarme a decir que no si la otra persona, supongamos, no lo quiere usar.
Exacto, o sea, en realidad, digamos, el preservativo en el caso que sea en un encuentro sexual en ese momento donde no hay otro tipo de cuidado, pero sino también establecer cuáles son y de qué manera nos vamos a cuidar y que sea, que haya un consenso y que haya consentimiento, las dos cosas, Ujú. ¿sí? Y o sea, estamos hablando fundamentalmente que la asertividad sexual es en base a consentimiento y es en base a acuerdos. ¿Sí? Claro. Son las personas que están integrando ese vínculo, tienen que consentir, decir que sí y aparte llegar a un acuerdo. Agos, ¿vos tenés a mano el reel de estos chicos que hablan de consentimiento? Yo me parece que te lo iba a mandar y no te lo mandé. Que pasó por muchos lados. O sea, ahora no lo voy a encontrar, pero circuló bastante, creo que lo Pero hemos hablado otra vez. justamente, sí, me parece que está bueno este aspecto bien que vos planteás de acuerdo. Ujú. Porque la realidad es que cuando una de las personas, supongamos, está teniendo más bien una conducta pasiva, o sea, no lo está pudiendo plantear, no está pudiendo decir que no, o Sí. se está quedando con las ganas de algo que quisiera hacer y no se anima a decirlo, Ujú. la realidad es que ahí hay incomodidades, si no hay algún acuerdo, no hay una comunicación fluida. Exacto. Entonces, en este caso, si ambas personas practican esto, ambas o todas las que sean en el encuentro, Ujú. practican esto, por supuesto que va a ser algo mucho más satisfactorio, porque lo que estamos poniendo sobre la mesa tiene que ver con lo que deseamos, con lo que nos gusta, con lo que nos pasa. Exacto. Y esto de las prácticas seguras es un eje fundamental, por Por supuesto. supuesto que es un eje fundamental porque, bueno, lo habíamos hablado la otra vez, el tema de la utilización de preservativos, sobre todo lo hablamos cuando hablamos de disfunción eréctil, de problemas en la erección, digamos, y que muchas veces uno de los excusas era que la pérdida de la erección era por el preservativo. Entonces, hay muchísimos casos, muchísimas Sí. mujeres, sobre todo de nuestro grupo etario, digamos, también aparece ahora en jóvenes, pero muchas de nuestro que se encuentran con parejas o un vínculo heterosexual, que puede ser una pareja o no. Realmente te hablo de algo no tan establecido como una pareja, sino más Sí. ocasional, donde no quieren usar preservativo. Entonces insisten en la no utilización del preservativo. Entonces, cuando se encuentran una mujer que no tiene mucha asertividad, que no logra poder defender ese derecho al no, Ujú. ¿sí? Y este varón insiste y vuelve a insistir, incluso en el medio del acto donde él tendría que ponerse el preservativo, Claro. o vuelve a insistir al otro día. Bueno, acá estamos hablando de que si esa persona no tiene una buena asertividad, bueno, difícilmente pueda sostener ese no. Sí. O sea, estaba pensando en esto que vos decías de la insistencia, porque esto tiene que ver, está bueno pensar la asertividad sexual es la capacidad de poder pedir algo que deseo, que me gustaría, como también el poder poner límite y decir no a algo que no esto. quiero. Claro. Y Ah, buenísimo. ahora lo lo vemos. termino la Buenísimo. frase y lo pasamos. Y hay un reel de las chicas de la culpa, Sí. que es muy interesante, y que cuentan esta situación tan frecuente en parejas heterosexuales del varón como bajando la cabeza de la mina, como para el sexo oral. ¿no? Claro, muy supuestamente gracioso, ¿no? Claro, pero la realidad es que ellas lo cuentan, es muy interesante cómo cuentan toda esa dinámica, y esta cuestión como entre comillas como el forcejeo, o sea, está bajando de la cabeza a la chica como para que haga sexo oral, la chica no está como queriendo, entonces está haciendo medio presión, todo en ese contexto. Bueno, para todo ese tipo de cosas es que la asertividad en Sí. ese contexto es fundamental. Puedo decir, no quiero. Y podemos incluir un par de populares, ¿no? Mm. Dentro de los que son populares, en la cual hay insistencia, estamos hablando, bueno, en este caso, de hasta el chiste Sí. de hacer esto. Después tenemos la otra popular, que es el pedido de tener sexo anal, ¿sí? El pedido de un trío, Sí. ¿m? O el pedido de acabar en la cara. Yo lo Ujú. escucho mucho a estas como populares. El no usar preservativo, vos agregaste esta Del sexo oral, sí, de sí. esta manera hasta bastante violenta, porque estamos hablando Violenta, de situaciones de sí. violencia, ¿no? Por supuesto. Y yo estas otras dos también, digamos, Ujú. o sea, él te decía, bueno, tres, el trío, el acabar en la cara y el sexo anal como prácticas que si no se incluyen, Sería para un problema. exactamente, o se insiste al respecto, o en algunos casos también insistir en si hay, digamos, si tenés vínculo con alguien más, en querer ver cosas Ujú. o saber cosas. Porque también la realidad que acá para tener como en claro que cuando se cae sobre una insistencia en algo que la otra persona ya dijo que no, termina siendo violenta la situación y obliga a esa persona a seguir insistiendo con el no. Y hay veces que nos encontramos con personas que les cuesta decir que no, que estuvieron Exactamente. bastante haciendo como fuerza para poder plantearlo. Entonces, está pidiendo sexo anal, dice que no.
y de vuelta después aparece, y tal vez el intento sobre la marcha. Y la manipulación de, bueno, claro. si no me tengo que ir con alguien más, Ujú. si vos no querés, si no querés porque no me querés, ¿sí? Por eso es que es una... tiene que ver con una habilidad comunicativa que yo planteaba, pero es una habilidad como eje, como fundamental supuesto. para la vida en general y para poder tener buenas prácticas sexuales y sentirse cómoda Claro, en y ese salir momento. de la trampa que tiene que ver con la culpa que genera no realizar determinada práctica o dejar a la otra persona con las ganas, Ah, claro. ¿sí? Porque acá ya salgo de orientación sexual. O sea, es como, vos si empezaste tenés que terminar lo que Sí. empezaste, ¿no? Y esto hablo para cualquier orientación sexual Obvio. en este caso. Entonces hay muchas cosas que no son de esa manera. El videíto que buscó Agos Dale. es algo que pasó hace muy poquito en gente joven que estaba hablando del consentimiento que generó un revuelo terrible en redes. A Vamos veces a- si vamos a no escucharlo. reaccionamos, nosotros vamos a reaccionar ahora. El consentimiento es injusto. Poneme un ejemplo. Pues te pongo un ejemplo. Yo quiero con vos. Yo sí quiero. Vos no querés. El consentimiento dice, bueno, listo, no coges porque vos no querés. Claro, Pero yo sí quiero. Y es mitad y mitad. Claro, no te están respetando a vos. Claro, lo más justo no es tirar una moneda. te lo redondeamos el 7. Pero no, es 50-50. Porque vos no querés. Yo quiero. ¿Y por qué siempre el no? Es verdad. Vale de los dos lados. Si yo lo quiero portear al primo y yo quiero y él no quiere, ¿por qué gana él no? ¿Por qué? No, tiramos una moneda, hacemos un pan y queso, piedra, pero tijera y vemos. Y si yo quiero que me porte y vos no querés, lo mismo. Y última hay que ponerlo en la ley constitucional. Pasa que está más infravalorado el sí, boludo. Ese es el tema. Claro, ¿por qué pesa más el no que el sí? ¿Por qué no se ¿Por puede hacer qué, con los por qué dos, es boludo? no es no y no hay un sí es sí? Claro, el sí sería no. ¿Por qué salen con eso no es no? ¿Y el sí qué es? Y el sí es sí. Y el sí es sí. Che, qué profundo esto, boludo. Además, escúchame, menos por más Es menos, y por menos. más. Terminás de descubrir algo que nunca nadie se había puesto a pensar, boludo. O sea, es una locura. El consentimiento es injusto. O sea, nunca nadie lo pensó. Ya con Claro. la frase final es, nunca, sí, todas las personas que abusaron y que violaron durante tiempo lo pensaron todo el tiempo. Totalmente, pero claro. O sea, que el no es sí. No, pero el violador tiene que salir a decir, pero yo quería, y esto fue, yo tiré la moneda y tocó que sí. Claro, tocó que sí. ¿Por No. qué vale más tú? ¿Por qué no es no? Dios mío. Y no sí es sí. O sea, esto es algo que pasó hace muy, muy poco tiempo. Que bueno, Y, obviamente hubo reacción. también hasta, por lo menos a mí lo que más me preocupa es ver pibes tan jóvenes. Porque sabemos que en otras generaciones, de nosotras para arriba, personas de 60, de 70, en esa época, cuando ellos eran jóvenes, se pensaba de otra forma, nada que ver. Hoy, que pibes jóvenes suelen tener 22, 23 años, Sí. es re jovencito. Y eran 4. Piensen de esa manera y hablen de esa manera. Peligroso. Y eran terrible. 4. O sea, uno que empezó con este cuestionamiento y el otro diciendo, descubriste América. Ay, nunca lo había pensado de esta manera. O sea, y ninguno de los que estaba ahí dijo, no, no es no, porque si la persona no quiere, no puedes obligarla a hacer algo que no quiera. Totalmente. No, por eso es como podría ser la gran justificación de cualquier abusador, Bueno, violador y todo. Yo, Pero es para tener en cuenta esto del consentimiento, por supuesto, esto ya lo hemos hablado en algún programa, el no es no, y tiene reversibilidad. Arrancaste y en algún momento no querés o no querés alguna práctica o no querés continuar con todo el acto sexual, es no y se sostiene. Ujú. O sea, tiene reversibilidad, no es que Sí. si ya arrancaste ya está, o el típico de si llegaste a mi casa, ya está. ¿Cuál es la diferencia con respecto a cuando hablamos de violencia de género y estamos hablando que justamente todo esto recae más en la mujer? Y hoy te mandé un videito, que no lo pude mostrar, que era de una novela que yo miraba hace muchos años atrás, que era de Gustavo Bermúdez y Araceli González. Ay, la llamaba que era Nano. muda, ¿cómo se llamaba? Nano. Nano. Bueno. Y en la escena, que la han puesto no recuerdo qué Instagram la subió, pero bueno. En la escena, él vuelve a entrar, o sea, había salido y como que abre la puerta, como regresando, y creo que dice, y escúchame bien, si me volvés a pegar una cachetada, yo te violo. Y está hecha en un contexto con música romántica, como si esto fuese algo asociado al romance. Como si vos o sea, te voy a forzar algo, no es que no, porque no va nada, ni siquiera, ni hablar del te violo, pero no va ni siquiera el te beso, ni siquiera va el nada ahí. O sea que ayer justo charlamos con una chica que bueno, que anda ahí dando vueltas con su expareja, de cómo cuando son parejas heterosexuales, vos contarás después qué pasa tal vez, yo esto lo veo en parejas heterosexuales, o con ese patrón bien heterosexual, de que el varón
hasta es medio a veces romantizado este aspecto de insistencia, de, no sé, te tiro contra la pared para darte un beso, ese tipo de cosas, Ujú. ¿no? En la mujer esas cosas obviamente que no, y en el varón es como romantiza, como, ay, el que insiste, el que presiona, y todo es como que lo hace por amor, al estilo Bermúdez, cuando aparece con ese comentario, pobre Bermúdez, ahí actuaba, tenía que ver con la novela del momento. Pero yo no recuerdo, ahora te digo, te respondo en mujeres, pero yo no recuerdo, digamos, si bien, digamos, Bermúdez actúa, pero yo no recuerdo que me haya llamado la atención esa escena. Es decir, que nosotros teníamos naturalizado Totalmente. todas esas situaciones de violencia en donde nos podían golpear, ¿sí? En donde la violación y el forzarnos era algo que la otra persona nos hacía dentro de un contexto romántico y amoroso, Ujú. digamos. Y esto aparece en infinidad de situaciones en donde, si vemos un poco cómo era, y no estamos hablando de muchos años atrás incluso, vayamos solo 10 años atrás, Sí. ¿sí? Hay un montón de cosas que en ese momento estaban naturalizadas. Entonces, ¿por qué es tan importante el no es no, el no es no, y sobre todo en lo que tiene que ver con la violencia de género, y por qué se habla de que las mujeres, porque en todo momento, digamos, supuestamente, cuando la famosa canción de Arjona, si te dice que no, piénsalo dos veces porque tal vez Claro. quiera decirte que sí. O sea, eso fue algo que estuvo todo el tiempo, que se nos machacó permanentemente, que éramos unas histéricas, y que en realidad, Ujú. cuando decíamos que no, era porque tenían que insistirnos, porque en realidad queríamos. Claro. Y Ese te voy mismo... perdón, y si me permitís, te voy a decir Ajá. una sola frase que me acuerdo. Cuando yo empecé a estar con mujeres, hubo un chico que fue, digamos, que me acuerdo que me había, digamos, habíamos ido a un boliche, yo estuve con este chico y todo, y la expresión era, ella está con minas, estaba hablando de alguien de ahí, porque no la cogieron bien. Te digo exactamente la frase, o sea que si vos estabas con una mujer no era porque Pero vos esas pelotudeces todavía se escuchan hoy también. Sí. Bueno, pero eso están hablando otra vez de que te tiene que coger bien un varón y así no quieras. Volvemos a lo Claro. mismo. O sea, no importa si esa persona quería o no quería estar. Es porque no estuvo con alguien que la coja bien. Y lo he escuchado, lamentablemente, no hace mucho tiempo, hablando de una situación de vaginismo, Ajá. digamos, dando este ejemplo donde, bueno, con el marido le dolía, pero porque en realidad después estuvo con otra con la que estuvo bien. Entonces no la cogía bien. Y vos decís, seguimos repitiendo esto. Sí. Por eso yo pensaba para las mujeres del otro lado, que pues sí, acá nos trajeron algo que quiero que Agos nos cuente qué es. Esperá que digamos, te interrumpí dos veces. Me interrumpieron 2 veces. Termino la frase. Termina ahora, la frase. Ahora nos cuenta Agos. Sí. Yo estaba pensando para las mujeres del otro lado, me gustaría que se pongan a evaluar a lo largo de su historia sexual cuántas veces les ha costado, por ejemplo, decir que no. Tal vez después lo terminaron diciendo, pero que en un momento costó, que incomodó, que lo dudaron, o terminaron accediendo a algo que no querían. Hace muchísimos años, muchos años, yo era piba, conocí a una amiga de una amiga, ¿viste? Esa gente que, bueno, juntamos a tomar algo, qué sé yo. Y ella lo decía cagándose de la risa. A mí, por suerte, ya esa edad me hizo ruido, tenían 18, 20 años. Ella lo decía cagándose de risa, que como ella no quería tener sexo anal, el novio le había comprado unas botas a cambio de tener sexo anal. Claro. ¿No? Ella realmente no quería eso, pero es como que el otro cayó con el regalo, como que a cambio de, la terminó convenciendo, y ella lo contó como re Yo te regalo chistoso. esto y vos me regalás lo otro. Claro, lo contó como chistoso, como matándose de la risa. Yo me acuerdo ya en ese momento me hizo un ruido tremendo. Hoy, obviamente, que Pero es explota que esto. con eso crecimos. Entonces creo que está bueno esto de ponerse a pensar, bueno, ¿qué me ha pasado a mí en el pasado y qué me pasa hoy? A veces sí, tal vez lo que uno podría encontrar, supongo, muchas veces, que con los años y con la experiencia, a veces nos puede ser un poquito más fácil animarnos a decir que no o animarnos a pedir algo que quisiéramos. Por eso la asertividad sexual también es animarme a pedir algo que me gustaría, que me genera Igual deseo. yo creo que Pero a en veces- nuestra generación Sí, todavía cuesta. aparece esa dificultad. Sí, yo por lo que voy escuchando todavía cuesta. Y lamentablemente en gente joven también, ¿eh? O sea, creo que hay que seguir insistiendo y por eso te digo, cuando aparecen este tipo de videos, echan por tierra un laburo durante mucho tiempo, que es la educación sexual integral y el poder decir que no y el derecho al no. Aparecen este tipo de comentarios y realmente hay un montón de gente que comenta abajo de todo esto, ¿no? Es
Y volvemos a la cuestión de que si vos no tenés sexo con la persona que estás o con la que empezaste a estar, o sos una histérica, o te va a dejar, se va a buscar a alguien más, que si tenés un vínculo tenés que tener un encuentro sexual, que para mí hace un tiempo atrás eso tenía lógica. O sea, y no estamos hablando de mucho tiempo atrás. Para mí, a lo mejor 20 años atrás. Las ese telenovelas pensamiento- del otro momento siempre eran así. Exacto. Eso Sí, era. o que si ya te juntaste, tenés que sí o sea, sí o sí tiene que pasar algo. Claro. Capaz que te juntaste porque tenías la idea de, y después te pinta que no. Exacto. ¿Y cómo haces? Como que pasa un poco eso. Y muchas veces Sí. terminan haciendo algo que no querían solamente porque, bueno, si lo invité a mi departamento y estábamos solos y qué Ujú. sé yo, claramente era para que pase algo. Sí. Por eso plantea yo lo de la reversibilidad. Bueno, Pues la realidad es que una puede querer en algún momento y después dejar de querer. Lo de la reversibilidad, el público se renueva, vamos a compartirlo nuevamente. Hay unos ejemplos que están muy copados mientras yo como. con la taza de té, que tiene que ver esto de vos me invitás a tomar un té y yo te acepto inicialmente que quiero tomar el té, pero tal vez sobre la marcha decido que al final no quiero té. O me preparan el té, empiezo a tomar y decido dejar parte del té. Todo eso probablemente no se lo vea raro, no es que yo no quiero té, me lo vas a encajar a la fuerza o me vas a decir, te terminas esa taza de té. Es lo mismo con el consentimiento y con el acceso a tener relaciones sexuales. Exacto. O sea, puedo yo llegar a la casa, estamos comiendo, pinta aquello en el sillón, empezamos a besar o a tocar y todo, y no quiero nada. O estamos ya empezando a tener relaciones sexuales y no quiero, y se respeta ese no, Sí. porque es lo que estoy sintiendo. Además, cómo no pasar por encima algo que siento es terrible realmente. Por supuesto es terrible y por supuesto es terrible seguir escuchándolo ahora. Y lo que era antes también muy habitual, que era ser gauchita, que yo ya también hemos hablado también Sí. en varios programas, que esta cuestión de cómo vas a decir, bueno, para que no te joda, entonces sos gauchita. Lo que vos me preguntabas respecto a si pasaba esto en mujeres, la verdad es que existen situaciones de violencia entre mujeres. Yo no he escuchado tanto, no digo que no esté, porque hay cosas que lamentablemente se replican en general, pero no he escuchado tanto que haya el mismo estilo de insistencia Claro. sexual. Sí, en algunas personas, sí lo que se escucha más es que no hay, en algunas parejas de tiempo, que no hay encuentros sexuales, que hay una baja frecuencia y hay como protestas y reclamos, digamos, de bueno, no tenemos nunca, ¿qué pasa? No te gustó más, no tenemos nunca, pero no la cuestión insistente. Sí está esto de este tipo de reclamo, aparece, Claro. sí, de no tenemos sexo, no te gusto, no te intereso, no estamos nunca, eso aparece, porque eso en realidad está asociado mucho, también lo hablamos la otra vez, a la propia, o sea, no querés estar conmigo, entonces no te gustó, Sí. ¿no? Entonces, y no se revisa cómo está esa pareja, cómo está contextualmente, cómo está la intimidad, qué cosas están haciendo, cómo está la rutina. Entonces pasamos a pasarnos factura, pero no vemos todo lo No, y contextual. también acá la realidad de lo que vos estás planteando está bueno tener en cuenta entre lo que tiene que ver con decir que no o rechazar, por ejemplo, una práctica sexual, a rechazar a la persona. Y a veces se lo Exactamente. toma como personal. La realidad es que la persona lo que no quiere es realizar esa conducta o esa práctica sexual. Ujú. No es que tiene que ver todo con el rechazo a la persona. Acá es como poder diferenciar un poco ese aspecto. Es importante, yo creo que es interesante cuando vivís el rechazo, la persona que vos querés tener un encuentro sexual y la persona no quiere tenerlo, sí o sí afecta la autoestima de la persona a la que le dicen que no. Porque bueno, hay un deseo, hay intención de querer estar con esa persona, se lo decís, y cuando la persona dice que no, afecta. Ahora, tantas cosas nos dicen que Es no. y parte nos de la bancan. vida. Claro, hay tantas cosas que me dicen que no, igual me las banco. digamos. Totalmente. Te querés juntar con tus amigas a tomar algo, las invitás, dicen no tenemos ganas, no Exacto. podemos. Y bueno, parte de la vida encontrarse con el no. En todo sentido, me pido un descuento, me dicen que no, Sí. quiero ver si me consigo qué cosa, me dicen, hay tantas cosas que me pueden decir que no y yo puedo ir con la mejor intención, ¿sí? Y sin embargo no voy a prepotearte, ¿cómo no querés, cómo no querés venir conmigo? Si yo en realidad te lo dije re Porque buena eso, en onda, esta y línea- yo te invité y yo antes fui. En esta línea sería ser agresiva. Por eso está bueno cuando vos planteás este aspecto que tiene que ver justamente con agresividad, asertividad, pasividad. Exacto. ¿No? También la forma en la cual planteamos es para tenerlo en cuenta. Si yo quiero poner un límite, siempre plantearlo de una forma respetando los derechos de la otra persona y a la otra persona cuando pongo el Exacto. límite. Pero también bancarme el no.
Claro. O sea, suponiendo que nosotros tengamos un vínculo y vos Ujú. me decís que no a mí, ¿sí? Bancarme ese no. Es parte, claro. Entonces, si eso me genera algún ruido, porque yo pienso, me siento y digo, che, mirá, me parece que veo que no estamos teniendo mucho encuentros sexuales, me parece que estaría bueno revisarlo, me genera cierto malestar. Bueno, charlemos, veamos, ¿qué te pasa a vos? ¿Cómo lo ves vos? Es una conversación, charlamos de este tema y vemos qué pasa. Mira, nosotros hablamos, si no me equivoco, era la semana pasada, Permítame. sobre cuándo charlar estos temas. Sí, Y justamente para tener en cuenta es cuidarse de estos silencios que a veces aparecen, ¿no? De estas cosas que, bueno, no decimos nada porque no me animo. La realidad es que hay múltiples posibilidades de hablar estos temas. Primero, algo que yo escucho un montón, supongo que vos también, que es como a veces la persona que es más bien un poco pasiva y que le cuesta transmitir las cosas, cae bastante en no salió el tema. perdón, podemos aclarar un poquito qué es pasiva porque en determinadas cuestiones la pasividad se entiende. No, la pasividad en forma comunicativa. Ahí O sea, está. me cuesta hacer valer lo que yo siento, lo que a mí me pasa, lo que me gusta, lo que quiero. Depende de la traducción. Hay personas que pueden encontrar la palabra sumiso o sumisa, que también aparece. Ujú. Depende de las traducciones. Pero tiene que ver desde lo comunicativo. Entonces, por ejemplo, dejo pasar el tema, no transmito nada, no digo lo que estoy viviendo, lo que me está pasando, no pido lo que me gusta, no digo que no abiertamente. Entonces, a veces en las personas que tienen más estas características aprendidas, pues son cosas que aprendemos, no es que vienen con nosotros, de pasividad, yo escucho muchas veces que plantean, bueno, pero el tema no salió. Y lo que yo siempre insisto es que los temas no es que salen, sino que uno los saca. Nosotros traemos los temas a la Bien, mesa, a la cama, a la cocina, donde tengamos ganas. Nosotros traemos los temas, no es que el tema no sale. Porque no sé si a vos te pasa, pero yo mucha gente con la que trabajo aparece como esa tipo como excusa interna. El tema no sale, entonces yo no digo nada. Y yo digo, no, el tema no va a salir. Lo tenés que poner Bueno, vos. ¿y vos cómo lo trabajás en una sesión de que te va una pareja con este tema? ¿Qué ejercicio le puedes dar? Que puedan empezar a decírselo abiertamente. Lo podemos trabajar ahí mismo, Bien. lo pueden trabajar de forma en solitario si quieren. Pero supongamos, yo estoy pensando en una sesión individual, alguien que me está planteando que tiene esa dificultad, ahí mismo podemos hacer un role playing, con que me puedan Exacto. plantear la dificultad que tienen, lo que les está pasando. De Bien. forma clara, hay que tener en cuenta que el mensaje, si hacemos una choclo de vueltas así, probablemente no quede demasiado claro. Ujú. Que haya claridad en el mensaje, eso se va puliendo. Tal vez la primera vez nos sale una cosa enorme, y Exacto. después lo vamos practicando y lo vamos puliendo. Bien, se puede trabajar incluso con algún ejemplo de algo que le sea fácil decir que no. Claro. O sea, por ejemplo, qué cosa no te gusta y sabes que no te gusta. Ujú. Y entonces, bueno, si yo te ofrezco esto, seguramente fácilmente me vas a decir que Claro. no. Bueno, se puede utilizar la misma firmeza con que te voy a decir que no a eso, escucharme, registrarme, ver cómo lo digo, el tono, digamos, todo lo que es lo no verbal y lo verbal, y eso después aplicarlo en otros contenidos. Y la realidad que acá lo que vos estás planteando, yo recién nombraba lo del role playing. Esto es una Ya estamos práctica. dando dos estrategias. Una es role Sí. playing. Esto es una práctica, esto para que la gente lo tenga en cuenta. No es Ujú. que están en nuestros genes, nosotros aprendemos a hacer de esta manera. Ujú. Entonces, es un reaprendizaje. Si yo me reconozco más bien, por ejemplo, pasiva, que me cuesta plantear las cosas, practicándolas, mirándome al espejo y practicándolo en el espejo. Exacto. A veces escribiendo escribirme a mí misma yo en un celular o donde sea, qué quisiera transmitir, entonces acomodo un poco la idea. Ujú. Son prácticas que me van acercando a cada vez poder efectivizarlo. Y después, cuanto más yo lo haga, más sencillo me va a ser. Exacto. Se puede hacer roleplaying, se puede practicar el no y aparte se pueden usar otras estrategias sencillas que es empezar a ir a lugares en donde yo tenga que trabajar con mi cuerpo. Sí, Entonces, mejorando el vínculo con mi cuerpo, también eso hace que después claro. pueda llevarlo a la práctica a nivel de la comunicación y ver si yo estoy transmitiendo con mi cuerpo lo que quiero transmitir. O sea, se puede usar, hay muchas estrategias para usar, desde las más floridas y las más ricas, pero lo más importante, si yo no quiero algo, es que quede claro que no lo quiero. Por supuesto. Y aprender a hacerlo. Qué buen cierre para que vayamos con Tapaco, porque tenemos por acá nuestra invitada. Dale. ¿Cómo no? Así que vos, Agos, tenés Tapaco, te sorprendí. Vamos con Tapaco. Hoy les traigo 3 ideas para usar las botellas Bati. La primera es con la Bati de 500 centímetros cúbicos, que es ideal para envasar agua o jugos. La segunda es con la Bati de 250 centímetros cúbicos. Es perfecta para poner todo tipo de especias, especialmente distintos tipos de sal. Y la última es para las 2 botellas.
Las puedes usar para souvenir, personalizándola como vos quieras. Especialmente al ser transparentes, le puedes poner el color que vos prefieras. Hoy les traigo 3 ideas para usar las botellas Bati. La primera es con la Bati de 500 centímetros cúbicos, que es ideal para envasar agua o jugos. La segunda es con la Bati de 250 centímetros cúbicos. Es perfecta para poner todo tipo de especias, especialmente distintos tipos de sal. Y la última es para las 2 botellas. Las puedes usar para souvenir, personalizándola como vos quieras. Especialmente al ser transparentes, le puedes poner el color que vos prefieras. Hoy les traigo 3 ideas para usar las botellas Bati. La primera es con la Bati de 500 centímetros cúbicos, que es ideal. Que Pará, queríamos mandaron al contar aire. que Bueno, nos dieron rosca. Nos dieron rosca. Pero Gracias antes a las chicas. tenemos que decir antes que Tapaco es distribuidora. Claro, Y que perdón. tiene sus 2 locales, uno en Coronel Arnold Ay, qué 2740 memoria. y San Luis 1135. Y ahora sí, nos dieron rosca. Claro, no, Tapaco no nos dio la rosca, aclaremos. Las chicas de Pasión Ay, che, no, Pastelera. la verdad que no movemos más este horario, te digo. Siempre recibimos algo. Recibimos algo bueno. Bueno, acá Acá estamos. estamos. Bueno, gracias Tapaco, pobre, fue medio. Acá estamos con nuestra invitada del día, Juliana Tagliati. Alias Buenas, Juli. Juliana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas a todos. Bueno, qué Buenas. lindo tenerte acá. Gracias. Vamos a contar que es abogada feminista, especialista en Derecho Penal, coordinadora del Centro de Asistencia Judicial de Rosario. Y hoy vamos a estar hablando de violencia de género en entornos digitales. ¿Qué tema? Qué temón. Qué tema. Qué Ujú. temón. Bueno, La- todo suyo el micrófono. Todo mío el micrófono. Sí, Bueno, sí, mi sí, primera experiencia en streaming, así que vamos a ver, Vamos a ver. qué sale de acá. En primer lugar, gracias por invitarme. La idea es poder contar un poquitito qué es violencia de género digital en el marco de lo que se pueda en este Sí, sí. tiempito que es corto y después, bueno, generar algún intercambio, ¿no? Bueno, buenísimo. Bueno, como concepto, hay un concepto legal que es bastante largo, bastante plomo, así que voy a empezar por el concepto más básico para que la ciudadanía lo pueda entender, que en principio estamos hablando de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y las disidencias. Eso es Bien. la base. Entender que Argentina, que tiene una amplia protección en los derechos humanos, tenemos muchísimas leyes, hemos ratificado convenios, tratados internacionales, hemos participado de todas esas convenciones, las hemos ratificado, hay leyes, y eso hace que cuando hablamos de violencia de género digital estemos hablando de violación a los derechos humanos. Eso como básico. ¿Qué cosas específicas y claras como para pensar sería una violación a los derechos humanos en este contexto que vos En estás este hablando? contexto, en principio decir que son todas las formas de violencia que se dan en las TICs, que son las tecnologías informáticas de la comunicación, que son las plataformas actuales, redes sociales, WhatsApp, Telegram, Facebook y todas las que se creen de acá en adelante, porque sabemos que también, ¿me querés dar un poquito de agua? Sí, Que me dé eso, movimiento. Ya le estoy señalando. Así ya descomprimimos el tema del agua. Sí. Pero son todas las violencias que se dan en esos ámbitos específicos que son los digitales, que como Bien. digo, hoy por hoy son estas redes, pero la tendencia es que haya cada vez más Claro. redes y cada vez nos movamos más en esos mundos digitales. Y en definitiva son todas las violencias que se daban antes, Claro. nada más que ahora están en ese campo digital, porque la vida nuestra está en Claro. ese campo digital. Lo ¿sí? riesgoso es que es más anónimo. O sea, al mostrar menos la cara, te animás a más, quiero decir. Pero, ¿no? por Claro, ejemplo, yo esos son los preguntaba factores. como ejemplos concretos, Sí. como para que nosotras nos podamos visualizar. Porque digo, a veces pasan tales cosas que no se los toma de esa manera, se piensa, no es una violencia. ¿Qué cosas concretas, no te pido que nombres todas, pues son enormes, pero algunas podrían suceder en ese contexto? Les pregunto ya a ustedes, vamos a hacerlo al revés. Dale. El sexting, ¿socialmente qué se entiende que es? ¿O qué creen que es? Una comunicación con contenido sexual, pero donde hay consentimiento. Perfecto, pero la gran mayoría sostiene que eso no, que eso por ejemplo es una forma de violencia de género digital. Ajá. La primera diferencia está en esto, el sexting es una práctica sexual consentida. Exacto. Ahora, si una de las dos personas que consintió esa filmación o esa foto Bien. lo difunde sin consentimiento, Ujú. estamos Claro. en el marco de una violencia de género digital. Ah, perfecto. Claro, Esa la es difusión de una. imágenes Bien. sin consentimiento. Sí, sí, sí. Exactamente. Ujú. Otra puede ser, todas tienen un nombre ingleses Sí. o yankees, viste que exportamos absolutamente todo.
Pero si al grupo de amigas o de amigues en cualquier conversación, alguna ha recibido, por ejemplo, en Tinder, supongamos, una foto de los genitales de la otra persona sin consentimiento. Una dick pic. Eso también es que a veces puede hasta ser una imagen montada, pero Sí. es una imagen que recibe Sí. una persona Sin de los consentimiento. genitales Sin sin consentimiento. Eso también es violencia de género en el ámbito digital. Y es recontra habitual. Recontra. Yo en el grupo de amigas, bueno, van a estar muy contentas que las No, exponga pero de es esta que no hay manera. ningún grupo que no le haya pasado. Pero a todas nos ha pasado alguna vez Ujú. que esto arrastra un prejuicio, ¿no? Como estamos en una red social que es Tinder, que es para conocer gente, los varones, porque hablamos de los varones, Sí, que en su generalmente. mayoría asumen que pueden mandar la foto y que no pasa Es nada. más, no es es un más. prejuicio. Te digo una cosa, hace poco salió un video, no sé si lo vieron, en donde mostraban que un chico había querido mandar esa dick pic, digamos, y que se le cae el teléfono y que termina mostrando la cara como sonriente. Sí. Y después termina en una historia de amor. O sea, que la chica le gustó y dijo, ay, qué linda cara. Mm. Y él termina casándose con la persona y decís, perdón, pero no sé si entendimos que este chico quería mandar primero, digamos, una foto sin ningún tipo de consentimiento. Y que lo otro fue el error que él cometió, que lo llevó. O sea, es como muy, digamos, muy compleja. Es muy el hilo, compleja, ¿no? pero es común, es muy común Sí. y está muy naturalizada. Sí, claro. Claro, Muy están, naturalizada. por eso yo te preguntaba, porque hay muchas Está cosas muy naturalizada. que están naturalizadas. O sea, me parecía que estaba bueno cuando vos contabas esto de lo que puede pasar fuera de lo digital y lo digital es lo mismo. Que cuando nosotros éramos chicas, bueno, vos sos más piba que Yo nosotros no dos. soy tan piba. Ah, No bueno, te cuando éramos creas. chicas, Es- era re frecuente que, no sé, por un parque veía un tipo en un costado masturbándose Sí. y era como natural. Vos te das cuenta que estaba mal, pero era como No, pero natural. no era natural, o sea, para. A ver, no natural. Todas lo hemos vivido, pero no era lo habitual. No, Ahora es no, habitual. pero todas lo vivíamos. Sí, eso sí. A eso yo voy. Y me parece esto Sí, que vos lo mismo que planteás. te manosean en un boliche. estamos de Claro, acuerdo. Sí, claro, sí. todas lo vivíamos. Entonces digo, es como que uno se encuentra con unas cosas y en lo digital creo que esto del anonimato obviamente que exacerba y hasta genera dudas a veces de, che, ¿se puede denunciar, no se puede denunciar o qué es lo que sucede? Bueno, creo que un poco tomando esto que vos decís, quizás cuando éramos más chicas nosotras también había menos información. Claro. Las mujeres o la sociedad tenían menos información de qué se podía hacer y terminábamos naturalizando un montonazo de situaciones, desde esa o que te toquen la cola en un boliche, Claro, sí. como las más comunes. Si yo me pongo en técnica, te tendría que decir que te toquen una cola en un boliche es un delito, es un abuso sexual, Sí, porque hay claro. un tocamiento físico. Bien. Y que una persona se masturbe adelante de otra en la vía pública también, También. es un delito. Es un delito. ¿sí? Claro. Después hay que ver si esas denuncias prosperan, cómo, de qué forma y de qué manera, porque es un universo bastante más complejo. Pero en principio, si tenemos que identificar las conductas, sí, esas puntualmente lo son. En lo virtual es más Ahora hay complejo. otras tantas en el mundo virtual Claro. que todavía no están tipificadas en el Código Penal como delitos. Ujú. Esto no quiere decir de que no lo podamos denunciar, no se puede investigar y quizás se puede buscar la manera de los delitos que sí existen, Ujú. meter estas ahí. conductas. Antes de ir al fallo, Iba a ser a una- antes de ir al fallo que queremos Sí. que hables del fallo que sentó Sí. precedente, que es súper importante. Las más comunes estamos en mandar imágenes sin consentimiento, porno venganza. Sí, o sextorsión, Sextorsión, que estoy es otro diciendo, no me acuerdo término. cómo se llamaba, ahora cómo se usa, porque un momento era porno venganza, sextorsión, no me acordaba cuál de los dos. Sí, viste que somos Es- estrictas con la Sí, definición, pero en ¿no es cierto? definitiva tiene que ver, más allá de la definición que una le quiera poner, Exacto. es cuando a veces puede ser entre parejas o personas que tienen algún vínculo sexoafectivo o que se vieron una o dos veces, cuando hay una amenaza o una coacción de voy a Mostrar. difundir este video si Exacto. vos no haces tal cosa. Este tipo de situaciones, en la gran mayoría de las mujeres y de las adolescentes a las cuales atiendo en el CAJ, han pasado por esta situación. Lo cual es Y terrible. llegan con muchísimo miedo, Sí. porque además la amenaza es lo voy a difundir y lo voy a difundir en tu grupo de amigos, amigas y en tus familiares. Entonces la vergüenza también ahí es Claro. muchísimo más fuerte y la culpa. Claro, y porque y la el- familia o la El sociedad... daño psíquico que genera es terrible. El daño es tremendo, genera, vuelvo a lo de la culpa porque muchas veces lo que sucede es que esta persona dice, bueno, yo no tendría que haberlo hecho, yo para qué me filmé, yo para qué hice esto. Exactamente. Porque además todavía más allá de que hemos avanzado un montón y no estamos igual que hace unos años atrás, y es probable que ninguna persona que te tome la denuncia te diga, pero, ¿por qué lo hiciste? O, ¿sabés Mirá, qué? Esperemos. la ropa que tenías puesta parecía, ¿no? Claro. A Y veces todavía la está. propia postura de quien te está escuchando, te das cuenta que está pensando, Mm. y viste, Pero si todavía vos te filmás,
Puede ser Todavía que... tenemos frase, ¿no? La frase Sí, está. de, es una nena, pero mirá cómo se viste. Parece Claro. más grande. Decís, ¿en serio Sí. me estás diciendo esto? Sí, es lo mismo cuando se decía, bueno, la abusaron sexualmente y bueno, pero mira la pollera que tenía Claro, puesta. sí. Nada más, Sí, sí, es la como que justificación cambiaron del las acto. conductas, Mm. pero el prejuicio sigue siendo el Entonces, mismo. tipificado es extorsión. Que no está tipificado como, o sea, en el Código Penal no dice el que amenazare a una Sí. mujer por tal y tal situación es extorsión, pero existe el delito de amenazas. Perfecto. Claro. Entonces entonces podemos se lo pone incluirlo ahí. en ese delito Tenés la con amenaza. la ley de violencia Y bueno, digital. la ley Olimpia, que es la difusión de imágenes sin consentimiento. La ley Olimpia lo que hizo fue, nosotros tenemos la ley 26485, que esa es la ley de protección integral para las mujeres, ¿sí? Bien. Esa ley se sancionó en el año 2009, que dice cuáles son los tipos de violencia y cuáles Ajá. son las modalidades. Y además le exige al Estado un montón de políticas públicas para erradicar o reducir la violencia contra las mujeres. Y además crea o reconoce un montón de derechos que tenemos las mujeres, como el de la asistencia integral frente a las situaciones de violencia, el patrocinio jurídico, etc. Esa ley a lo largo del tiempo se modificó, se amplió. Por suerte venimos con esa tendencia, esperemos que no no vayamos para retire, atrás. no retroceda. Que no lo Esperemos retiren, vayamos sí. para atrás. Y se hicieron muchas modificaciones. La última fue la ley Olimpia, Ujú. que incorporó específicamente la violencia digital como una modalidad. Bien. ¿Sí? Bien. Pero no es un delito. No Ajá. creó un delito penal. No Bien. hay un delito creado. Solo lo reconoció como una modalidad de violencia. Ujú. Y agregó otras cuestiones que tienen que ver con medidas cautelares, con qué se puede hacer ante la justicia frente a estas situaciones, pero no creó delitos. La ley Belén, que es un proyecto de ley que no sé el estado parlamentario actual, pero estaba en Cámara de Diputados hace rato, sí hay una movida para que la ley salga, Ujú. es la que específicamente pide que el Código Penal se modifique y que estas conductas, la difusión de imágenes no consentidas, Claro. sea un delito y sea o tenga una sanción penal, que sea Claro. privativa de la libertad o algún otro tipo de sanción. Porque además la Pero realidad todavía es no que- está tipificado. Que las consecuencias son terribles Son y tremendas. cada vez más vemos, por ejemplo, adolescentes que se han suicidado por Sí. cuestiones así. Se han Es mudado, más, se han tenido que ir. se han un tenido montón que de- ir. Es impactante lo que sucede en algo que no se toma demasiada conciencia en esto cuando se cae, como en culpar Ujú. a la persona por haberlo hecho. ¿no? Sí, de hecho, si una estudia un poquito la historia de las leyes, casi todas, el Tienen antecedente sí. que provocó que se cree la ley es ese, algún suicidio de mujeres. Y por eso hablamos de mujeres y disidencias, porque si bien esta ley es específica, ¿no? Y hay hombres, adolescentes y niños que sufren situaciones Claro. de violencia, bueno, estadísticamente, y por una cuestión histórica y demás, somos las mujeres quienes más las sufrimos. Y cuando vos hablabas de consecuencias, las consecuencias son tremendas. Sí. Por eso nosotras que militamos este tipo de leyes y que se hable de violencia digital, decimos que la violencia no es virtual, la violencia es real. Sí. Sí, Es exacto. real, porque las afectaciones son reales a nosotras. Por Desde, supuesto. daños, Ujú. daños psíquicos, daños físicos, porque puede haber daños físicos, pérdidas de trabajo. Hay gente que ha perdido el laburo porque está atravesada por esta Sí. situación y no puede ir Sí, a sí, trabajar. claro. O incluso alguna mujer que se dedica a las redes, permanentemente recibe agresiones, insultos. Esa es otra forma de violencia digital de género, que no sabes si son personas humanas, si son trolls o quién Ujú. está del otro lado, que eso Sí, la sí, que graba, la- volvemos al la agresión anonimato. es, te voy a violar, te voy a agarrar sola. O sea, Te voy a esto lo violar. escuchaba el otro día de una persona pública que contaba lo que le estaba llegando con mensajes que era terrible, lo que le decía, se empezó a angustiar al aire. Y sí. Perdés trabajo, Ujú. perdés libertad. En Sí, definitiva, bueno, perdés libertad. Pensemos nosotras, ataque de pánico, estrés postraumático, Sí, sí, hay un todo lo montón que de genera, cosas. Sí, Y de hecho, hay las un- periodistas o las activistas feministas, la verdad que son víctimas de esta situación. Hay una periodista muy conocida en Argentina que ella fue víctima de doxing, que se publicaron todos sus datos en las redes, dirección, número de teléfono. Cuando llega a la casa, tiene la casa toda pintada, porque esto fomenta Claro. a los discursos de Claro, odio, a que por estos supuesto. grupos se organicen para ir a ofenderte, agredirte. Entonces eso traspasó totalmente las redes. Tenía la casa destruida, sus hijos y sus hijas asustados y asustadas, de hecho se mudaron. Ujú. En el caso Y era pública, que, imagínate la gente que no lo es. que una quiera, no nos olvidemos de darte tiempo para No, charlar no, del fallo, quiero que pero quiero hacer hablemos una del fallo, preguntita antes. Estás pasando por algo de esto.
¿Dónde se denuncia? ¿Con quién se habla? O sea, acá en Argentina, ¿cuáles son Y los... acá en Argentina y acá en Rosario. Argentina o sería- Rosario, ¿cuáles son los primeros pasos para hacer si estoy recibiendo fotos o alguien está compartiendo material mío o me están Amenazas, amenazando? o Todas lo estas que- cosas que vos planteaste. Bien. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Bueno, primero no quedarse con la duda, es lo primero que yo digo. Si ya te llegó una foto y a vos esa foto te incomodó, bueno, no esperar a que haya una reiteración de la situación, sino ya poder pensar que te sentís incómoda, que te sentís mal y pedir ayuda, ¿sí? Porque a veces una dice, bueno, es una foto, no pasa nada, y después esto puede ir escalando. Tenemos la línea 144 a nivel nacional, con todas las dificultades actuales, hay un contexto complicado, pero esa línea está funcionando. Y después en la provincia de Santa Fe y en Rosario particularmente, y esta no es la realidad de todas las ciudades y las localidades de Santa Fe, pero bueno, en Rosario sí, tenemos varios lugares. Desde el teléfono verde, yo le sigo diciendo teléfono verde, pero cambió el nombre, de la Municipalidad de Rosario, que es una línea gratuita. Podés entrar a la página de internet, vas a tener un WhatsApp en donde podés pedir ayuda, pero además podés pedir que te asesoren, te orienten. Que esto no significa hacer una denuncia, esto es pedir asesoramiento. Bien. Después Y bueno, tenés la interesante. Defensoría del Pueblo, que funciona muy bien, tiene equipos interdisciplinarios que trabajan y asesoran esta temática y otras tantas. Después estamos, bueno, nosotros, que es un centro de asistencia judicial, que es una agencia del Ministerio de Justicia y Seguridad, que también hacemos asesoramiento y después acompañamos en el proceso. Y después, en internet hay un montón de información. Eso es lo bueno de las redes sociales y de las TIC. No todo es malo, se ha democratizado la info, entonces ahí algunas cositas pueden surgir también. Y si no, es contárselo a una amiga, a un familiar o alguien de confianza que, yo insisto, seguro que pasó por alguna de estas situaciones pensando- y un poco de info tiene. Pero estos son los organismos oficiales. Lo que estaba pensando es que hay una que está como muy solapada, que es, nosotros estamos hablando de cuestiones más explícitas de pasar por encima de los derechos, que son más claras, o incluso amenazas. Pero cuando alguien te escribe, por ejemplo, o sea, una ex te escribe insistentemente, vamos a hablar de un ex en este caso, porque es lo más habitual, insistentemente, vos le estás diciendo que no querés hablar, y te sigue escribiendo y te sigue escribiendo y te insulta, o digamos, sin amenazarte, digamos, pero te insulta y es, vos abrís el teléfono y tenés mejor 20, 30 mensajes. Sí, eso es un hostigamiento que muchas veces, más allá de que no haya una amenaza implícita, hay que hacer la lectura de toda esa conversación porque puede surgir algo que sea una amenaza. La amenaza te Puede voy ser a matar laboral es también, una, claro, pero puede sí. haber otras maneras de... Laboral también, por ejemplo. Por ejemplo. Pero es un hostigamiento en principio. Lo que se puede hacer es ir a si es en el marco de algún vínculo familiar, pareja, expareja, a la Oficina de Violencia Familiar, que está en tribunales ahí en Pellegrini y Balcarce. También hay un número de WhatsApp que vos podés escribir. Y te van a dar una medida cautelar, una prohibición de acercamiento y un cese de hostigamiento. Bien. Eso es como lo básico. Esto sí es una denuncia en ese ámbito, no es una denuncia penal, pero sí es en el ámbito del juzgado de familia, que es el que va a resolver la situación ordenando la medida. No te van a exigir pruebas, eso es importante saberlo. La gran mayoría de estas situaciones tienen esa dificultad que lo agrava, la evidencia, porque es una evidencia muy volátil, porque hay 300 millones de formas de molestar a alguien y borrar eso. Totalmente. Sí. Las capturas de pantalla que una siempre sugiere que las hagas, pero después a nivel probatorio hay que validarlas, entonces no es tan sencillo que después en un juicio puede ingresar como prueba una captura de pantalla. Esto es un poquito más complejo y técnico, pero bueno, sí como para iniciar algún tipo de trámite, la captura sirve. Telegram, por ejemplo, no se deja hacer capturas. Claro, no. Por ejemplo, es tramposísimo Telegram. Entonces ahí se hace como grabación de pantalla. Que aparte tiene que saber hacerlo. Bueno, que ahí te lo iba a vincular con esto, que hay algo de la alfabetización digital que tengo que aprender. Porque yo no sé un pepino, lo que sé lo voy escuchando e incluso pido a veces a hijas de mis amigas que son más chicas que me pueden decir, mira, pues se puede hacer esto, se puede hacer aquello. Entonces hay algo de la alfabetización que digital. no sabemos realmente. Que no sabemos usar las tecnologías. Y después está la ciudadanía digital, que es construir cuáles son nuestros derechos digitales. Que ahí tenemos todo un recorrido. Pero bueno, en principio se puede hacer eso. Si después la persona, el agresor, no cumple con esa medida, se hace una denuncia penal y esa denuncia penal es derivada a la fiscalía y la fiscalía investiga el delito de desobediencia a la orden judicial. Bien.
Bien, no nos queremos quedar sin No, tiempo. Juli, queremos Sí, preguntarte. hay sí. de todo, pero hubo un fallo bastante renombrado en San Jerónimo. Sí. Queríamos consultarte sobre eso, si nos querés contar. Que Porque hemos salido en sentó- varios sabemos que diarios sentó y todo. precedente, que es algo, digamos, nuevo, y queremos que nos cuentes un poquito porque fuiste parte de. Fuimos de parte, patrocinamos desde el Estado Sí. a este grupo de mujeres. San Jerónimo es una localidad muy pequeña, acá cerca de Rosario, son muy pocos habitantes. Y bueno, hace un tiempo atrás, una cantidad de fotos y de imágenes de muchas mujeres de San Jerónimo, que ahora les voy a explicar igual esas imágenes, circulaban en un grupo de Telegram específico donde se difundían esas imágenes. En ninguna de esas imágenes había un pedido de plata o de intercambio de dinero, sino que se circulaban y había alguien que administraba ese grupo de Telegram y vos le decías, che, me pasás una foto de tal y pasaba esa foto. Cuando una de estas mujeres se entera que esto estaba pasando en el pueblo, se baja la aplicación Telegram, se ve y dice, no soy yo, es mi cara, pero este no es mi cuerpo. Y cuando empiezan a ver muchísimas fotos, porque había muchas, la característica estaba puesta en esto, que eran cuerpos impostados en la cara de estas mujeres. Si vos eras del pueblo, capaz que podías identificar que no era la persona. Pero Claro. yo que no era del pueblo y que no conocía ninguna y que las vi, tranquilamente podía decir que era el cuerpo de esas mujeres. Igual estas era, son las era la cara famosas- de las mujeres. Era la cara. No dejaba de Está ser la cara. exponiendo la cara. Era la no, cara. no dejaba de ser la cara y que eso era utilizado como material pornográfico para otras personas. Claro. O sea, no dejaba de ser la cara. Sí, y circulaba por este grupo y otro grupo más. Bueno, en definitiva, estas mujeres empezaron a organizar para ver qué se podía hacer. Las primeras respuestas eran que no había nada, porque aparte eran deepfakes, no son fotos reales, son fotos creadas, lo cual jurídicamente sigue siendo un vacío porque no está legislado esto. Tenemos mucha construcción conceptual e incluso una parte de la sociedad sabe lo que es, otra parte no lo es. Pero bueno, en definitiva hicieron la denuncia. Cuando hacen la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación, se inicia una investigación. Ellas, a partir de una determinada situación, que no la voy a develar porque eso habla de la investigación propiamente dicha, advierten quién es la persona responsable, que es la que actualmente hoy está condenada, una persona del pueblo conocida. Sí, nosotros hemos leído bastante material. la Yo he gente leído decía, bastante puede. material que contaba, esto lo puedo decir yo porque lo leí, no sé si Sí. era cierto o no, que era alguien que tenía un negocio, Sí, una que verdulería. sacaba fotos, claro, una verdulería, se decía la nota, que sacaba fotos a la persona que entraba, cuando iba a buscar a la hija, también le sacaba fotos a las otras madres, o sea, que era alguien que, o sea, cualquier vecino. Cualquier vecino y que todo el rumor era, no puede ser, no Claro, puede ser. claro. Son ellas, y están inventando todo esto de la deepfake pero en realidad son ellas que están en el grupo. Y se logró una condena ahí. Se logra una condena, el delito por el cual se lo pudo condenar es el delito de injurias, que nos deja un sabor amargo, esa es la realidad, porque una pretendería que esté legislado para que se lo pueda penalizar de otra manera. La figura penal que podía acá pedirse era esta, otra era probar con las lesiones, pero bueno, eso fue consensuado con las mujeres, y se logra una condena, que es una condena en el marco de un procedimiento abreviado, que eso en Santa Fe existe y es legal, en donde hay un acuerdo entre la persona que se va a asumir como responsable de los hechos y en este caso la parte Quienes denuncian. querellante, que son las denunciantes. Y para nosotras y para las propias mujeres, esto no era un dato menor, porque muchas veces puede pasar que vas a juicio, que hay una condena, y la persona acusada sigue diciendo, yo no fui. Claro. Yo no Acá fui, me reconoció. inventaron todo. Y acá lo reconoció, y no solo que lo reconoció, sino que en audiencia, lo reconoció en audiencia. Dijo que fue él quien hizo todo esto. Las mujeres, obviamente, que muy afectadas, y Sí. en una localidad pequeña es tremendo, porque un poco lo que nos decían... Aparte después queda el rumor, es como, Eso, sí, iba a decir no eso. se va más. Y queda la duda, bueno, habrán sido, y mira que hay una condena, lo reconoció, el rumor queda instalado, estigmatizada queda en una localidad más pequeña, yo que lo soy puedo hablar de las Sí, localidades pequeñas, pero bueno, sí nos parece que es un caminito. Bueno, ¿qué cambia este fallo? No, lo que cambia es, un poco cuando a nosotros nos preguntan cuáles son las sugerencias para que esto se hable, es generar jurisprudencia. Exacto. Generar jurisprudencia, no es lo mismo no tener nada, que los jueces y las juezas nos hayan pronunciado, que tener jueces y juezas que sí se empiecen a pronunciar. Aún jugándosela, entre comillas, Claro. ¿no? Porque a veces prefieren, bueno, no está Exacto, legislado, lo dejamos ahí. Sacamos, sí. En este caso, la magistrada, la verdad que no solo, bueno, aceptó el abreviado porque era el marco de un acuerdo, sino que en la sentencia dijo que es importante que la justicia se empiece a hacer cargo también de esto. Que
que la justicia Perfecto. pueda... Esto es sentar precedente. Sí. Muy bien. Muy Sí. bueno. La usé bien en Sí. la frase, bien. Sí, porque esto habilita que otras mujeres que le pase esto sepan que puede ir a la justicia. Yo no me conformo con una injuria, pretendo que las leyes aprueben, que el Congreso apruebe Sí. lo que estamos pidiendo y que sea un delito. Pero es el primer paso, o sea, se Es ha claro, logrado son algo pasos. súper importante que le hagan lugar a esto, digamos, y realmente se manifiesten a favor de, bueno, que realmente la persona se siente culpable, o sea, ahí, Es un buen precedente. claro, Y además, sobre lo que después se puede ir construyendo algo más. exactamente. Y es también como un mensaje para los hombres. A ver. Porque es decir, che, no es Basta. todo tan impune. Exacto, Sí. exacto. Un poco, no sé si va a estar muy contento mis amigos que lo diga, pero yo fui hablando con los varones y a nadie le parece que sea tan grave esto. Exacto. No sé si es tan grave, no sé si es para penalizar. ¿Vos te parece que vaya presa una persona? Solamente por usar Ese la es cara otro de las debate. personas, ¿no? Ese es otro debate, si tienen que ir presa. De hecho, no va a depender de ellos. Pero no hay una gravedad porque hay una impunidad. Claro. Exacto. Porque si lo hacen es porque pueden. Sí. Lo usás sexualmente porque Sí, podés. pero bueno, eso como siempre, el cuerpo como objeto, Como sí, objeto, el cuerpo como objeto y el cosificación. cuerpo para que otra persona Pero la verdad pueda- que es re interesante que se vea de que, bueno, se puede penalizar, hay cosas. Principalmente más allá de eso, yo creo que el paso anterior es, podemos hacer cosas, no dejarlo Sí. pasar pensando no se va a llegar a ningún lado. Cuando se llega, se ve de, bueno, vale la pena intentarlo, denunciar y hacer cosas para que Exacto. esto vaya cambiando, obviamente. Bien. Estamos Nos recontra voló en el horario, programa, sí. pero estábamos copadas. y Súper aparte- interesante. Así que bueno, Y Bueno, quedaron gracias. montones de preguntas que Montonazo de habíamos cosas. pensado. Pues eso, muchas gracias por venir. No, y por favor, a felicitaciones por lo que disposición. lograron. Bueno, gracias. Súper Gracias. interesante, realmente. Bueno, muchas gracias, chicas. gracias. Muchas gracias. Bueno, no, Bueno, como hicimos siempre, hemos vos quedate, terminado, nosotros qué cerramos. lata ahí nomás. Exacto. La semana que viene, Nos vemos, misma hora, mismo lugar. y que se vayan preparando, vamos a estar hablando un temita interesante, ¿te acordás? Vamos a andar. ¿Ya lo spoileamos o no Sí, lo spoileamos? No, ese no, la semana que viene. Ah, cierto. Sobre- Vamos a estar hablando, no, ya me fui al otro, ya me fui a los tragos. Sobre TOC. Vamos a estar hablando sobre TOC. Por eso yo te hacía el golpe. Vamos a estar hablando sobre TOC. ¿Qué TOC tenés? Pero Así que- vamos a aclarar algunas cosas importantes Claro, al por respecto. supuesto. Así que Pero vamos bueno. a usar la frase popular, ¿no? De qué TOC tenés. Bueno, Así que nos bueno, un vemos. gusto. Anda pensando algo para la próxima. Bien, nos vemos como siempre la semana Miércoles que que viene. viene. Y como decimos siempre, Nosotras, de señoras, nada. Yo siento pedirle disculpas, señora. Tuteame, por favor. Es respeto a la edad, por mi educación. Tuteame, pelotuda, por tu supervivencia.